lo dedicamos a todas aquellas que nos hicieron preguntas y que tienen algunas dudas, reflexiones, que quieren saber un poco más con respecto a la diferencia que hay entre lo que es un entrenamiento general y lo que es un entrenamiento bien específico para el suelo pélvico. Entonces, para eso decidimos hacer este en vivo para las preguntas y respuestas, pero se pueden meter después en YouTube a mirar un video que subimos hoy, donde van a poder ver absolutamente todas las diferencias que hay entre un entrenamiento general y un entrenamiento propio de lo que es el suelo pélvico. Me están escribiendo por acá, por ahí, por ahí. Bueno, voy a empezar primero a contarles un poquito de qué se trata lo que es entrenamiento. ¿Qué diferencia hay entre hacer actividad física y lo que es entrenar? Y también qué vamos adquiriendo a partir de un entrenamiento y cuáles son los objetivos. Obviamente que un entrenamiento general tiene algunos objetivos y un entrenamiento específico del suelo pélvico tiene otros objetivos. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar a entrenar es hacer una evaluación. Una evaluación es ver en qué condición arranco yo antes del entrenamiento. Para eso, generalmente, tanto en un entrenamiento general como en un entrenamiento específico, como es lo del suelo pélvico, se hace una autovaloración que se llama PAR-Q, donde uno contesta unas preguntitas rápido y se da cuenta a ver si puede hacer actividad física o necesita consultar a un médico antes de realizar actividad física. Eso tiene que ver con cómo está la parte cardiovascular, si ha sentido cansancio últimamente. Bueno, son unas preguntitas, se llama PAR-Q. Eso es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo es hacer una evaluación. Si vamos a entrar a un gimnasio general, muchas veces los mismos entrenadores son los encargados de hacer la valoración. Yo me encargo de la parte de valoraciones físicas en los gimnasios donde trabajo, donde valoro, digamos, cómo está su estado de salud general y cómo están esas cualidades físicas para iniciar, para saber qué tan fuerte puede llegar a entrenar esa persona. Exactamente lo mismo pasa con suelo pélvico, pero con una valoración específica de suelo pélvico. Esa valoración la pueden encontrar en el, no sé si es arriba o abajo, o ya la sacamos, pero dentro del entrenamiento está esa valoración, donde ustedes pueden ver en qué condiciones está ese suelo pélvico a través de unas preguntas, a través de una inspección, a través de entender y conocer cómo es ese suelo pélvico. Porque los músculos, por ejemplo, faciales, los conocemos, sabemos el de la sonrisa, el que nos hace las arruguitas acá arriba, el que nos frunce el ceño, conocemos esos músculos, pero los del suelo pélvico, como no se ven, no se conocen. Entonces la idea es primero hacer una valoración antes de empezar. Una vez que se hace esa valoración de inicio, que nosotros sabemos cómo vamos a iniciar ese entrenamiento, a partir de ahí se empieza una planificación o una estructuración de lo que es un entrenamiento. Esta estructuración del entrenamiento va por ciclos, eso se llaman microciclos. Los microciclos son ciclos cortos que duran 6 semanas, normalmente pueden llegar a durar hasta 2 meses. Esos son microciclos donde uno hace unas rutinas que va aumentando poco a poco la intensidad de los ejercicios, que dependiendo de lo que vaya entrenando, si es un entrenamiento general, por ejemplo, si está entrenando cualidad física, fuerza, poco a poco va aumentando el peso o las repeticiones o las series para ir mejorando cada vez más. Y, aunque no lo crean, la adaptación, o sea, cuando agarra fuerza el músculo, realmente no es cuando está haciendo el ejercicio, sino en el descanso. Entonces, cuando uno planifica
un entrenamiento tiene que planificar también los descansos. Entonces, una vez que tenemos planificado la cualidad que vamos a trabajar, vamos viendo. Por ejemplo, si en un entrenamiento general se quiere trabajar resistencia cardiovascular, yo lo que voy a ir poniendo es cada vez un trabajo que implique mayor cantidad de resistencia. La resistencia cardiovascular se puede trabajar en un gimnasio, por ejemplo, bicicleta, caminadora, elíptica, pero hay otros deportes que son más de resistencia cardiovascular, como puede ser la natación, como puede ser ciclismo de ruta, como puede ser el running, donde uno va mejorando cada vez más esa resistencia cardiovascular. Siempre tiene que haber un trabajo de resistencia cardiovascular. Así sea una entrada en calor de 5 o 10 minutos, uno tiene que trabajar el corazón. Tiene que hacer una actividad que le aumente la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso se llama resistencia cardiovascular. Hablamos de fuerza, hablamos de resistencia. Flexibilidad. Dentro de un entrenamiento se puede trabajar también la flexibilidad. O un trabajo específico de flexibilidad donde yo trabajo todos los días para ir mejorando y mejorando esa cualidad física, como por ejemplo los taekwondistas, las bailarinas, ¿qué más? Bueno, los nadadores también trabajan mucho flexibilidad, porque al trabajar flexibilidad y mejorar cada vez más la flexibilidad, van a mejorar en el deporte. Y en otros deportes o en el gimnasio, por ejemplo, la flexibilidad generalmente se trabaja al finalizar el entrenamiento para dejar esos músculos relajados y esos músculos preparados para volver a trabajar. ¿Ya? Entonces hablamos de fuerza, hablamos de resistencia cardiovascular, hablamos de flexibilidad, que me falta la velocidad. La velocidad también se trabaja en algunos deportes, mejorando cada vez más la velocidad, haciendo los ejercicios cada vez más rápido, haciendo el gesto motor cada vez más rápido, trabajando algo que se llama fuerza-potencia, que es la fuerza, pero realizada en el menor tiempo posible. Eso se llama fuerza-potencia, y la fuerza-potencia está relacionada con la velocidad. O trabajando ese gesto motor cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, y hace que mejore la velocidad. Por ejemplo, el corredor no solamente trabaja correr, también trabaja el gesto motor, por ejemplo, de arrancar, el arranque. Y ese arranque cada vez lo hace más veloz, trabaja la velocidad en una parte del gesto motor. No sé si me van entendiendo, ya van a ver que cuando cierre me van a entender más y vamos a poder ir a las preguntas directamente. Oh, hola, bienvenidas. Uy, tenemos en Instagram un montón de gente, en Facebook, buenísimo. Ya vienen las preguntas. No me hagan todavía preguntas porque yo sé que van a quedar cosas en el aire. Bien. Y hay otra cualidad física que se llama coordinación, que en realidad no es una sola cualidad física porque depende de todas las otras, que es una coordinación neuromuscular que tiene que ver con la propiocepción, que es la sensación del propio cuerpo, tiene que ver con el equilibrio, que es, digamos, la posibilidad de mantener de forma estática o dinámica una posición en el espacio sin caernos. Ese es el equilibrio. Y la coordinación, que es hacer un gesto de forma adecuada y sin demasiado gasto energético. Por ejemplo, el saque de tenis, ya, si yo lo hago de una manera coordinada, no voy a gastar tanta energía. Ahora, si yo no sé hacer el saque, probablemente haga todo un desastre, hasta me termine lesionando lo que me falta realmente es la coordinación. Puedo tener buena fuerza, puedo tener buena flexibilidad, puedo tener velocidad, pero me falta coordinación. Entonces, como ven, hay una serie de cualidades físicas que se pueden trabajar en un entrenamiento general. Ahora, cuando hablamos de un entrenamiento específico para el suelo pélvico, lo primero que tenemos que pensar es
cómo está relacionado ese suelo pélvico y pensarlo con la función que cumple el suelo pélvico. Porque uno no puede hacer un entrenamiento sin pensar en la funcionalidad. Entonces, ¿cuál es la función del suelo pélvico? Tiene dos grandes funciones. Por un lado, el tema de hacer de obturador de los orificios que se encuentran en esa zona. Por delante la uretra, en el medio la vagina y por detrás el ano. Obturar es cerrar, ¿ya? Es el que permite que haya un cierre en el ano y que nosotros, si tenemos ganas de hacer popó y nosotros contenemos, ese esfínter se cierra porque hay fuerza en ese suelo pélvico y la función de esos músculos es cerrar ese esfínter. En la vagina es obviamente mantener la vagina con una tensión de base porque tiene que tener una flexibilidad la vagina, porque obviamente para tener relaciones sexuales tiene que tener una flexibilidad y para que nazca el bebé obviamente tiene que tener una flexibilidad, pero el tono de base que debe tener la vagina, debe tener una tensión de base, la da la fuerza de los músculos del suelo pélvico. Entonces, esa también es una función. Y de la uretra, que es el agujerito que está adelante, ¡ay! ¡Uy! ¿Cuánta gente se ha conectado? Me distraigo. Bienvenidos, bienvenidos. ¡Uy! Súper bien. Entonces, el esfínter que está por delante, que es la uretra, también tiene la función de obturar, de cerrar, y la uretra es la que comunica con la vejiga, o sea que evita que haya incontinencia, que salga orina cuando no tenemos ganas de ir a orinar o por un esfuerzo. Ya hablamos de esto de esfuerzo, que es la tos o cargar peso o un estornudo o reírse. Esa es la de esfuerzo. Pero también puede haber otro tipo de incontinencia que es urogénica. Nos meteríamos a hablar de otras cosas. Estamos hablando de entrenamiento específico del suelo pélvico. Bien, entonces, por un lado es ese de contener los esfínteres. ¿Cuál es la segunda función del suelo pélvico? Es sostener las vísceras. El suelo pélvico tiene una función que es de sostén. Sostén es que esté así. ¿Qué sucede? Cuando hay debilidad del suelo pélvico, ese sostén no funciona, empiezan a ceder los músculos y empieza a bajar. Imagínense que todas las vísceras que están acá, en vez de estar contenidas, empiezan a bajar. Obviamente que la funcionalidad de todas las vísceras empieza a cambiar. De la vejiga, del útero, del recto, del ano, cambia absolutamente la funcionalidad y empieza a haber problemas, incontinencia urinaria, la vagina flácida, puede haber un prolapso vaginal, prolapso es que se baje el útero, un descenso del útero, un descenso de la vejiga, un prolapso en el recto, una oclusión en la zona rectal donde hay dificultad para ir al baño, para hacer popó, donde hay dolor quizás en las relaciones sexuales, donde hay molestias, donde, bueno, lo de la incontinencia urinaria que ya lo hablamos. Entonces ese descenso del suelo pélvico acarrea un montón de problemas. Pero cuando uno va a hacer un entrenamiento normal en un gimnasio, no meten los músculos del suelo pélvico. Y lamentablemente es así. Rara vez se entrena los músculos del suelo pélvico. Inclusive para cargar alto peso, y yo porque trabajo en eso, trabajo en los gimnasios, para cargar bastante peso, les enseñan inclusive a acomodar la columna, a alinear la columna, todo, pero no les enseñan cómo hacerlo como desde adentro, como esos músculos del suelo pélvico que ayuden a la postura, que estabilicen la columna y que permitan cargar aún más peso. Entonces, la estrategia del método de entrenamiento consciente del suelo pélvico es ese, la conciencia. Ese es el factor diferencial, digamos, que tiene con respecto a otros entrenamientos que, si quieren,
se pueden conectar con nosotras el sábado a la mañana y vamos a hablar específicamente de ese factor diferencial que tiene el entrenamiento consciente del suelo pélvico. Pero entonces, si empezamos a relacionar todos los músculos que están íntimamente relacionados con el suelo pélvico, tenemos a los músculos abdominales, recto anterior, oblicuo mayor, oblicuo menor, el abdomen transverso, tenemos en la espalda los paravertebrales, con toda una cincha que hay acá aponeurótica, y tenemos entre medio el diafragma, que es el músculo respiratorio. Entonces, un buen entrenamiento con una muy buena planificación, tenemos que sí o sí meterle ejercicios respiratorios, ejercicios posturales, ejercicios del suelo pélvico que ayuden a elevar ese suelo pélvico, a que vuelva a cumplir esa función de sostén, y ejercicios que ayuden a cerrar esos agujeritos. Eso es un entrenamiento específico. Y si lo hacemos consciente, mucho mejor. Entonces ven que es muy distinto, y dentro de un entrenamiento, del método de entrenamiento consciente del suelo pélvico, se mete absolutamente toda la estructura de lo que es un entrenamiento general. No nos olvidamos nada, no nos olvidamos ni de la frecuencia, ni de la intensidad, ni del tiempo, ni del tipo de ejercicio. O sea, tiene todas las características de un entrenamiento general, los tiempos de descanso, absolutamente todo. Pero es específico para el suelo pélvico. Entonces tiene técnicas que son específicas para el suelo pélvico. Técnicas que incorporan la respiración a un ejercicio de fortalecimiento, o incorporan la postura y la respiración a un ejercicio de fortalecimiento, o donde yo hago un ejercicio normal, que en el gimnasio lo haría normal, pero incorporo la conciencia del suelo pélvico. ¿Ya? Entonces, esta es la gran diferencia que hay entre un entrenamiento general y un entrenamiento específico.